Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque si lo que está ocurriendo es que si se están obstruyendo las arterias, esto puede provocar en determinado momento, ¿qué? Un bloqueo de las arterias. Así es, ¿no? Una obstrucción arterial, una estenosis arterial, así se llama, provocando una insuficiencia arterial periférica, ¿no? De miembros inferiores. Pero esto tiene tratamiento, definitivamente, ¿no? Se estenosan, se obstruyen las arterias, pero nosotros podemos, a base a tratamientos médicos con pastillas o también con tratamientos intervencionistas, abrir y mejorar el flujo, porque si hay tratamientos como que con stents o angioplastía con balones para abrir estas arterias y eso va a mejorar muchísimo el flujo, ¿no? Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad arterial. Está con nosotros la doctora Cindy Vázquez. Ella es cirujana cardiovascular. Ella ha seguido un máster en el tratamiento de varices. Ella estudió, ha estado en muchos lugares, ha estado en Brasil, ha estudiado y trabajado en la fundación en Barcelona, en España, en la fundación Partaulí. No sé Así si lo dije es. correctamente, doctora. Ha hecho una especialización en pie diabético, en el manejo multidisciplinario en la Sociedad Peruana de Endocrinología y actualmente es especialista en cirugía cardiovascular pediátrica en el Hospital Rebagliati de Salud. Bienvenida, Cindy. Gracias, Nicolás. Vamos a hablar de la enfermedad arterial, que es lo mismo que aterosclerosis, ¿no? Pero ¿en qué consiste? La aterosclerosis es la acumulación de grasas, lípidos, calcio en las arterias y esto se genera debido a muchas causas, un problema de hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con hábito tabáquico, ¿no? La edad también es un factor que va a acrecentar en estos pacientes, ¿no? Va a ser un factor de riesgo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se acumula, disculpa decir de la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué es? Es decir, se acumula que grasa en las arterias y esta se calcifica, después se endurece. Eso es lo que ocurre, por decirlo de una Es manera una así enfermedad simple. degenerativa crónica, así es, que se va acumulando en la pared de la arteria, ¿no? Y esto va a disminuir el flujo sanguíneo y el paciente va a tener síntomas. No va a haber una adecuada circulación arterial. El paciente a veces puede ser asintomático, el paciente no lo siente, o a veces también es sintomático. El paciente camina 2 cuadras y ya no puede caminar porque le duele. El ¿Le duele síntoma qué? ¿Le duelen principal, qué? las Las piernas. piernas. Claro, el síntoma principal se llama claudicación intermitente. El paciente camina 2 cuadras y ya no puede más porque le duele. Hay dolor, quemazón y eso se genera por una falta de flujo de sangre, ¿no? El paciente necesita hacer el diagnóstico de manera oportuna porque un paciente que llega tarde a un médico especialista tiene bastante riesgo de amputación, tiene riesgo de necrosis y riesgo que no podamos salvar el miembro de manera pronta, ¿no? Entonces esto es junto con el cardiovascular, junto con el endocrinólogo, el traumatólogo, se llega a un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Ahora, ¿cómo reconocer los síntomas? Tú dices, Cindy, uno es el dolor, pero eso es La, ya cuando la situación está avanzada, pero no tiene claro, síntomas previos, así es. o en todo caso, ¿qué indicación hay? ¿En qué momento tienes que hacerte qué examen para saber cómo están tus arterias? Primero, el paciente diabético tiene que hacerse su examen, su ecografía Doppler de manera estricta, porque el paciente diabético sufre de microvascularización, sus arterias son muy pequeñas y es más frecuente o más pronto que este tipo de pacientes presenten los síntomas o a veces también asintomático, ¿no? Le hacemos la ecografía y encontramos falta de flujo sanguíneo, ¿no? El paciente con estadios iniciales o casos leves, moderados, ¿no? Principalmente en el paciente diabético. Después, cuando ya tenemos frialdad en los pies, falta de flujo nos indica eso, frialdad a nivel de los dedos. Después también uno camina y siente adormecimiento, también es otro síntoma, ¿no? También cianosis, cambio de coloración en la piel, también es un síntoma que nos avisa, ¿no? Nos alerta que hay una alteración en la circulación.
Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque si lo que está ocurriendo es que si se están obstruyendo las arterias, esto puede provocar en determinado momento, ¿qué? Un bloqueo de las arterias. Así es, ¿no? Una obstrucción arterial, una estenosis arterial, así se llama, provocando una insuficiencia arterial periférica, ¿no? De miembros inferiores. Pero esto tiene tratamiento definitivamente, ¿no? Se estenosan, se obstruyen las arterias, pero nosotros podemos, a base a tratamientos médicos con pastillas o también con tratamientos intervencionistas, abrir y mejorar el flujo, porque si hay tratamientos como que con stents o angioplastía con balones para abrir estas arterias, y eso va a mejorar muchísimo el flujo, ¿no? Porque esto del stent es una cosa milagrosa, ¿no? Porque lo que hace es introduces... Claro, se introduce ¿no? un dispositivo. Un dispositivo que abre la arteria. Claro, dentro de la arteria que está obstruida, que se ha detectado, ¿no? Con una arteriografía, con una imagen, y se abre. Y esto hace que mejore el flujo totalmente, ¿no? Es un procedimiento intervencionista que lo hacemos bastante frecuente, con bastante frecuencia. Pero además que no requiere un corte, ¿no? ¿Entras por dónde? ¿Entras por la ingle? ¿Por dónde? A nivel de la ingle se introduce una aguja, y por esta ingle se introducen todos los aparatos que lo que va a hacer es abrir, dilatar, tanto en obstrucciones, tanto en estenosis, en estrecheces, se abre estas arterias y se recupera notablemente el flujo sanguíneo. Sí, la nueva tecnología hace que cada vez se hagan menos cortes, menos incisiones, y se mejore, y el paciente pueda recuperarse mucho más rápidamente. Los tiempos de recuperación son mucho más rápidos. Ajá. ¿No? Es la nueva tecnología ahora, ¿no? Con solamente puntos el paciente puede recuperarse rápidamente. Después de este procedimiento que se llama angioplastía, el paciente tiene que recibir terapia médica por unos 6 meses, para que garantice que este procedimiento no va nuevamente a obstruirse. Porque hay el riesgo que uno abre la arteria dañada, obstruida, y al mes siguiente ya se tapó nuevamente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el paciente no ha seguido las pautas, ¿no? El paciente tiene que ser estricto. ¿Pero qué supone? ¿Tienes que hacer una dieta, tener un régimen de algún tipo de ejercicio? Tienes que hacer actividad física, ¿no? Hay que antiagregar al paciente, doble antiagregación. El paciente tiene que tomar su aspirina y clopidogrel juntos para que no se vuelva a cerrar, porque es bastante frecuente que nuevamente se cierre esta arteria que ya se abrió. El paciente además tiene que caminar, el paciente tiene que hacer ejercicios en la manera posible, ¿no? Y cuidar la alimentación, el factor de la alimentación también es determinante, es decir, una comida alta en grasa es lo peor que puede hacer un paciente con este tipo de condición. Por supuesto, un paciente con una dieta rica en lípidos, en grasas, es más propenso a sufrir de esta enfermedad arterial periférica, definitivamente. Y mucho más si es un paciente obeso, diabético, hipertenso, ¿no? Tiene mucho más facilidad de llegar a este problema. Así es. Muchas gracias, Cindy. Bueno, ustedes han escuchado a la doctora Vázquez. Este tema de la enfermedad arterial no es de bromas, es un asunto muy serio que puede causarte problemas muy graves a la salud e incluso exponerte a la posibilidad de perder no solamente órganos, sino la vida. O sea que tómatelo en serio, infórmate. Para eso estamos nosotros aquí, en Hablemos de Salud. Sigue con nosotros.